Yo había pensado, como me olvidé de todo el álgebra lineal, no me acuerdo de nada, empezar por un repaso rápido, a ver dónde estamos, qué es lo que sabemos y a dónde vamos. ¿Vale? Un poquito de ubicarnos y después seguimos. El repaso va a ser al fuego, va a ser muy rápido, porque son cosas que ya saben. Párenme en todo lo que les genere dudas. ¿Vale? ¿Por qué hago el repaso? Uno, para acordarme yo. Y dos, para fijar notación, para que ustedes me digan, no, es que Mari lo escribía de otra forma. Y así, bueno, damos la notación entre... Me ajusto a la que conocían ustedes, ¿vale? Bien. Pues bien. Repaso rápido. Repaso rápido y fugaz, ¿eh? Voy a ir rapidísimo. Vale. Pues, bueno. En el primer cuatrimestre vimos aplicaciones entre dos conjuntos cualesquiera, ¿no? Teníamos un conjunto aquí, otro conjunto aquí, y definimos lo que era una aplicación. ¿Qué era una aplicación? A todo elemento de aquí le asociamos una única imagen, ¿verdad? Bien, ahora no vamos a estudiar cualquier aplicación, sino unas muy particulares, que son aplicaciones en las que el primer conjunto no es un conjunto cualquiera, es un espacio vectorial. El segundo, tampoco un conjunto cualquiera, es un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo que el otro, con los mismos escalares que el otro. ¿Vale? Vamos a estudiar un tipo de aplicaciones muy particulares que se llaman lineales, que son las que se portan bien, las bonitas, las fáciles, las que se puede jugar con ellas sin que te hagan daño. ¿Vale? Entonces, V1 y V2 van a ser dos espacios vectoriales. Sobre el mismo cuerpo, sobre K. Y cuando digo cuerpo, esto quizás no me gusta, cuando digo cuerpo, quiero decir un sitio donde puedo hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división a mi antojo. Bueno, dividir por 0 no, pero por lo demás sí, que son distributivas, que tienes un 1, que puedes jugar como has jugado toda tu vida, ¿vale? Si cuando yo digo cuerpo, ustedes tienen en su mente lo racional, lo real y lo complejo, estamos bien, ¿vale? ¿Hay muchos más cuerpos? Sí. ¿Hay cuerpos que tienen un número finito de elementos? Sí, pero eso es otro día, ¿vale? Si tienen eso en mente, vamos bien. Y le vamos a poner aquí un adjetivo de la aplicación. No vamos a estudiar cualquier aplicación, sino las aplicaciones lineales. ¿Qué son las aplicaciones lineales? Las que son mansitas, las que se portan bien. ¿Qué significa que se porten bien? Pues, amigos, mira, son espacios vectoriales. ¿Qué significa? Que aquí tengo dos operaciones. Una, la suma, y dos, el producto por escalares, ¿verdad? Esto también es un espacio vectorial. Tiene sus dos operaciones. Suma y el producto por escalares. Pues que sea aplicación lineal significa que se porta bien con las operaciones. ¿Qué quiero decir por esto? Que cumple, que se porta bien con la suma. Me da lo mismo sumar elementos de V1 y hacerle la F, que hacerle la F al primero, hacerle la F al segundo, y después sumarlo. ¿Verdad? Yo soy un vago y pongo este más igual que este más, pero este más y este más son cosas diferentísimas, ¿verdad? Este más es la suma de V1, imagínate, V1 puede ser un espacio de matrices. Y V2, y esta más es más de V2, que puede ser un espacio de polinomios, ¿verdad? Pero nos entendemos, ¿verdad? Porque cada espacio vectorial tiene su suma y su producto por escalar. ¿Bien? Bueno. Y la segunda operación con la que se porta bien es con el producto por escalares. Los escalares se suelen poner con letra griega, ¿verdad? Alfabeto gamma, usualmente. ¿Vale? Y, por cierto, dije que los dos espacios vectoriales eran sobre el mismo K, pues tienen los mismos escalares, ¿vale? Entonces, esto que yo voy a poner aquí tiene sentido, ¿verdad? Porque el alfa tiene un escalar que puede multiplicar por V, por un elemento de V1, y después le hago F. O puedo hacer F y después multiplicar por el escalar. ¿Vale? Para todo. Ahora, alfa es un escalar, es un numerajo, si quieren pensarlo así, un numerajo, y V es un vector. ¿Bien? Hasta aquí estamos todos, ¿no? Vale. Por la definición de aplicación lineal, porque me falta pizarra por posgrado. ¿Vale? Y cuando tenemos una aplicación lineal, hay dos subconjuntos notables, dos subconjuntos que yo quiero resaltar. Uno es un subconjunto de V1 y otro es un subconjunto de V2. ¿Cuál es el subconjunto de V1 que voy a resaltar? El núcleo de F, correcto, el ker. El ker de F es un subconjunto de 1. Por cierto, ¿quién es el ker de F? Son los elementos de aquí, que F menos pi al 0. Recuerden que esto es un espacio vectorial, y como espacio vectorial que se precie tiene un 0. Si es la matriz llena de 0. Si es los polinomios, el polinomio 0.
Si es R3, el vector que tiene coordenadas 0, 0, 0, 3, 0, ¿verdad? No tiene un 0. Pues el núcleo son los elementos de V1 que me van al 0. Los subo, sale que F de U, de resaltar esta V1, V en V1, sale que F de U es el boliche. ¿Vale? Y no solo es un subconjunto de V1, tengo buenas noticias. ¿Saben cuál? Que no es un subconjunto cualquiera, es un subespacio de V1. ¿Saben por qué son buenas noticias? Porque los conjuntos son un lío, son un coñazo, son complicadísimos. Los subespacios no. Los subespacios tienen bases, tienen sistemas generadores, ¿verdad? Tienen una cosa que se llama dimensión, que es el número de elementos de una base. Tenemos herramientas para trabajar con los subespacios, ¿no? Con los conjuntos generales, ¿quién sabe? ¿No? Los subespacios yo los sé describir usando bases, pensando su dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, este es el subespacio de V1. Y también hay un subconjunto de V2 que dije que quería resaltar. ¿Cuál es? Imagen, perfecto. La imagen de F está contenido en V2. Son las imágenes de todos los elementos. Este conjunto ya lo habíamos visto en el primer cuatrimestre. El conjunto imagen. El conjunto imagen existe para cualquier aplicación. Para definir el conjunto imagen no necesito que sea lineal, ¿verdad? Lo puedo definir siempre. Lo que tengo es que si la aplicación es lineal, esto también es un subespacio. Buenas noticias también, pues también tengo base, también tengo dimensión, también tengo herramientas para trabajar con él. Bien, pues sonrían porque es una buena noticia. Esto es un subespacio de V2. Más cosas. Así, en el primer cuatrimestre estudiamos cuando una aplicación era inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? ¿Vale? Pues ahora tenemos un resultado precioso. Se llaman monomorfismos las aplicaciones lineales inyectivas. Aplicación lineal inyectiva. Se llaman monomorfismos. ¿Maribí se lo mencionó así? Bien, perfecto. Los monomorfismos. Pues eso quiere decir que es lineal y que es inyectiva. ¿Qué es que sea inyectiva? Que elementos diferentes tienen imágenes diferentes. Ustedes lo ven así, que elementos diferentes tienen imágenes diferentes, ¿verdad? O como veíamos en el primer cuatrimestre, que no hay un elemento en el conjunto de llegada al que le lleguen dos flechas, que sea imagen de dos elementos distintos, ¿verdad que sí? Vale. Pues cuando tenemos la suerte de que la aplicación es lineal, esto es equivalente a ¿qué? Que el número sea cero, que el kernel sea cero. Sí, solo sí, que R de F es igual a cero. Y esto de nuevo son buenas noticias. ¿Por qué? Les explico por qué. Mira, que F del 0 es el 0, siempre pasa en las aplicaciones lineales. El 0 va al 0, ¿vale? Pero ¿qué significa que el kernel de F sea el 0? Que no hay más elementos que vayan al 0. El 0 sí, pero ningún otro. ¿Vale? Por supuesto que en cualquier aplicación inyectiva solo puede haber un elemento en el núcleo, porque si hubiese dos, serían dos cuya imagen es el 0, ¿verdad? Perdón, ustedes lo ven así. Dos cuya imagen es el 0, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pero lo bonito de que sea aplicación lineal es que solo comprobando los que van al 0 puedo decidir si es inyectiva o no. El cuatrimestre pasado era un follón ver si era inyectiva o no, ¿verdad? Tenía que ver que dos elementos diferentes cualesquiera, ¿verdad? Su imagen no podía ser la misma y ahora solo puedo concentrarme en aquellos cuya imagen es el 0. Joder, está guay, ¿verdad? Sí. Y además, mira, esto es un subespacio, ¿verdad? Dijimos antes. ¿Cuál es la dimensión del subespacio 0? 0. De hecho, el 0 es el único subespacio que tiene dimensión 0, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo que decir que la dimensión de esta cosita. O sea que si yo sé medir la dimensión de este subespacio, puedo decidir si la aplicación es inyectiva o no. Lo calculo, si me da 0, inyectiva. Distinto a 0, no inyectiva. Fácil, ¿no? Bien. Qué guay son las aplicaciones lineales, son las que se portan bien. Los rollos del primer cuatrimestre olvidan, que ahora va todo mucho más fácil. Bien. Monomorfismo inyectivo. Las sobres se llaman epimorfismo, ¿no? Estoy un poco oxidado. Este es epimorfismo si es sobre. Aplicación lineal
Sobre. Sí, solo sí. Vale, pues mira, esto no es nuevo, esto es del primer cuatrimestre, lo siento. Es sobre si la imagen es todo V2, ¿verdad? Si a todo elemento de V2 le llegan flechas, ¿no? Eso es del primer cuatrimestre. Esto que estoy escribiendo aquí, no estoy usando para nada que la aplicación sea lineal. Si la imagen es todo el conjunto de llegada, es sobre, ¿verdad? La ventaja, lo que vamos a ganar es ahora. Ahora vamos a ganar una cosa. Mira cómo la aplicación es lineal. Esto es un subespacio, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar de sus bases, yo puedo hablar de su dimensión, ¿vale? Y decir que son iguales es lo mismo que decir que tienen la misma dimensión, como la imagen siempre es un subespacio de V2, ¿verdad? ¿Serán iguales? Sí, solo sí tienen la misma dimensión. ¿Sí o sí? Bien. Pues la nueva ventaja de este cuatrimestre es que es igual a la dimensión de V2. Por cierto, no lo dije, pero en los espacios vectoriales, nosotros trabajamos en espacios vectoriales de dimensión finita, y voy a llamar la dimensión de V1 a n y la dimensión de V2 a s. Vale, y aquí lo estoy usando un poquito, pero no te van a discutir eso ahora. Vale, en este cuatrimestre solo trabajamos con espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Quiénes son? Aquellos cuya base tiene un número finito de elementos. ¿Hay espacios vectoriales de dimensión infinita? Sí, ya lo tenemos en la carrera, no hay prisa. Vale, estamos en primero, ¿no? Si lo aprendemos todo ya, ¿qué hacemos los otros años? ¿No? Vale. Entonces, bueno, de dimensión finita, y tenemos esto. ¿Bien? Bien. Hasta aquí, aplicaciones lineales en general, ¿verdad? Y ahora viene la herramienta mágica que nos resuelve todos los problemas de la vida. Es una matriz. ¿Qué matriz? Pues vamos a asociarle a F una matriz, ¿vale? Bueno, solo a F no. Mira, si elegimos una base B1 de V1, por cierto, ¿qué dimensión tiene V1? N, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tendrá la base de V1? N. Porque por definición, la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos de una base. ¿Verdad? Esa es la definición de dimensión de un espacio vectorial, ¿a que sí? Y hay un teorema que te dice que todas las bases tienen el mismo número de elementos para que esa definición tenga sentido. ¿A que sí? ¿Verdad que la definición de la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos de una base? Bueno, pues se lo graban bien. Se lo ponen en un folio cuando vayan a dormir delante de la cara. ¿Por qué? Porque cada vez que en un examen pregunto la dimensión de un espacio vectorial, tengo que leer mierdas cósmicas. Y yo no quiero leer mierdas cósmicas. Yo si les pregunto la dimensión de un espacio vectorial, quiero que se busque la vida para buscar una base, y cuando ya la tengan, cuenten sus elementos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se entiende o no? ¿Vale? No mierdas cósmicas, ¿vale? Escucho frases como grados de libertad, y otras que no voy a decir, que no me acuerdo. ¿Vale? Bien. Entonces elegimos una base de V1, que va a llamar U. V1 y su elemento U1 hasta UN, donde N es la dimensión de V1. También voy a elegir una base V2 del espacio V2. V1 hasta Vm. Espero que se diferencie bien mi N de mi M, porque si no eso puede ser un problema. ¿Vale? Pues no sé por qué se ríen. Y no sé. Piensen que yo he tenido los mismos profesores que ustedes. Esto, vale. Pues tenemos una base de V1 y una base de V2. Y le vamos a asociar a una aplicación lineal F y a dos bases le vamos a asociar una matriz. ¿Vale? Digan si Maribel lo escribe así. Matriz de F respecto a las bases B1 y B2. ¿Lo escribe así Maribel? Sí. ¿El B1 y el B2 lo pone aquí a la derechita o lo pone aquí antes? Creo que depende del día. Depende del día, vale. Pues yo voy a hacer lo mismo entonces. Depende de que consiga la N. Vale, bueno. B1, B2. Vale, lo vamos a hacer así, ¿vale? Y si algún día me equivoco y pongo la B1 y la B2 aquí, pues me perdonan, ¿vale? Se sonríen entre ustedes para adentro y no me dicen nada, ¿vale? Vale, denotamos por eso a la matriz. A la matriz. Miren cómo es. Si va de un espacio de dimensión n en una dimensión m, la matriz es m por n.
Y a partir de ahora, si una N o una M no está clara, me lo preguntan, ¿vale? Para no liarme. Es una matriz M por N. Una matriz de M filas y N columnas con coeficientes en cajas. ¿Cómo se construye? Que se construye así. Esto ya lo saben, esto yo lo han dado, ¿eh? Yo lo sé. Es para acordarme yo, que no me acuerdo. La matriz M por N es esta, definida con... Se define como... Pero está... Definida con... F. Mira, yo tengo F, va de V1 en V2. Y aquí tengo una base de aquí, y allá tengo una base de allá. ¿Verdad? Entonces a cada uno de los elementos de la base de 1 le puedo hacer F. ¿Verdad? Porque F me lleva elementos de V1 en V2. Pues yo tengo todo el derecho de hacer F del primer elemento de la base de 1, del primer elemento de la base de 1, que se llama 1, y entonces esto ya es un elemento de V2. ¿Sí? Y en V2 yo tengo una base. Y otro resultado que recuerdo de boca, no la escribo. Todo elemento se escribe de forma única como combinación lineal de la base. ¿Verdad? Una base generador, y todo elemento se escribe como combinación de la base. Y como es libre, además, esa escritura es única. ¿Sí, verdad? Vale. Entonces, lo puedo escribir como un cierto elemento por el primer elemento de mi base, más un cierto elemento como la base tiene m elementos, será una combinación lineal de los m elementos de mi base. ¿No? Esto lo podría haber escrito de otra forma más cortita, que es así. Esto es decir, las coordenadas de este elemento respecto de la base B2 son estos numerajos. ¿Sí? Esta igualdad no me miran raro, ¿verdad? Vale. Bien. Pues esto es la primera columna de mi matriz. Esto que está aquí, estos numerajos son la primera columna de mi matriz. ¿Y Nacho, lo tengo que poner por columna? Sí, por columna. Esos números son la primera columna de mi matriz. Es que yo tengo un colega en ingeniería en Madrid que lo pone por fila, bien por él. Nosotros vamos a poner por columna y vamos a trabajar todo el rato en columna. ¿Vale? Porque si no tengo que reescribir todo en curso como la traspuesta de lo que yo quiero poner y no quiero. ¿Vale? Entonces lo ponemos por columna y ya está. Y no lo discutimos más. Vale. Bueno, esa es la primera columna. Pues la segunda columna, pues lo mismo, pero en vez de con un 1, con un 2. La tercera con un 3, la cuarta con un 4. Hasta la última. La última. Esta. ¿Sí? Esto tiene una escritura compacta, que esto es lo mismo que decir que f de u sub i ¿no? Esta es la escritura compacta de todas estas líneas. ¿Verdad que sí? O también otra forma de escribirlo compacto es sí. Otra forma. Bien, los sumatorios no nos gustan, lo siento. Hay que acostumbrarse. Y esto es para todo i entre 1 y i. Bien, ¿no? Vale, ustedes me dirán, vale, muy bien, esa es la matriz. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Te la construiste? ¿Para qué sirve? ¿Sí entienden cómo se construye, no? Han construido los ejercicios, un par de ellas, ¿verdad? Si no, revísense los ejercicios, eso es importantísimo, ¿vale? Eso tiene que estar de carrerilla.
Vale. ¿Para qué sirve? Pues en una aplicación lineal la respuesta corta es para todo. Con esa matriz lo tengo todo. En vez de darme la F, tú me das la matriz y yo soy feliz porque sé lo mismo. ¿Vale? Toda la información de F viene en la matriz. Bueno, sabiendo las bases de 1 y de 2. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve? Para todo. Vamos a ir en resumen, porque para todo es muy vago. Vamos a decir 1. Utilidad 1. Calcular la imagen de un elemento. ¿No? Si yo quiero obtener una F, pues si te convenzo de cómo calcular la imagen de cualquier elemento, ya te convenzo que te está diciendo lo mismo que la propia F, ¿verdad? Calcular la imagen de cualquier elemento. ¿Cómo? Vamos a por ello. Cualquier elemento. Dado. Tú me das un elemento V1 y yo te voy a decir cómo, usando esta matriz y estas bases, cómo calcular su imagen. Pues son 3 sencillos pasos. Paso 1. Pues mira, como W está en V1 y yo tengo una base de V1, lo puedo escribir como combinación de la base. De hecho, su escritura es única, lo dijimos antes, ¿no? ¿Sí? Escribimos W como combinación lineal de la base de 1. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Escribo W como combinación de estos elementos. Dicho con otras palabras, calculo las coordenadas de W respecto de la base de 1. Es lo mismo, ¿verdad? Me encanta decir frases sinónimas, ¿vale? Es decir, W es igual a la suma desde I igual 1 hasta N de alfa I por Q sub I. ¿Vale? ¿Verdad? Como esa base tiene N elementos, U sub 1, U sub N, pues encuentro estos numeritos, estos escalares, para escribir esa combinación. Esto se escribe de forma corta, así. Alfa 1, alfa N, B1. ¿Verdad? Son las coordenadas de W respecto a la base B1. Ese es el paso 1. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Multiplicamos. Multiplicamos nuestra queridísima matriz de F respecto a la base B1 y B2 por un vector columna. ¿Qué vector columna? Alfa 1, alfa N. Multiplicamos como matrices que son, por cierto. Por cierto, que la primera matriz, ¿qué tamaño tiene? M por N, dijimos, ¿no? Una matriz M por N. Es como una matriz M por N. ¿Y esto qué es? Un vector columna que tiene N entradas, ¿verdad? Número de filas N, número de columnas 1. Una matriz N por 1. Y cuando yo multiplico una matriz M por N con una matriz N por 1, con la fórmula esa fea de filas por columnas, ese rollo, ¿qué nos da? Una matriz M por 1. M por 1. M filas y una columna. Son un vector columna que tiene M entradas. ¿Sí? Pues el paso 3 es interpreta esa salida. Interpreta esos numeritos, beta 1 hasta beta M. ¿Qué son esos beta 1 beta M? Pues son las coordenadas de la imagen. Paso 3. Paso 3. Escribe la solución del ejercicio. F de W es igual a beta 1 beta M respecto de B2. O dicho con otras palabras, la suma de beta J, se llama V la segunda base, VJ, desde J igual 1 hasta M. ¿Se entienden los 3 sencillos pasos? Paso 1, si tú me das un vector de V1, yo lo pongo en coordenadas respecto a la base que tengo de V1, la única que tengo, que es V1, ¿verdad? Paso 2, multiplico por la matriz. Yo esto como lo digo en mi cabeza, yo siempre lo digo así. A esta matriz tú le das de comer coordenadas respecto de B1 y ella te devuelve coordenadas respecto de B2. Por eso la matriz de B1 a B2. Porque tú le das B1 y él te da B2 de la imagen.
él te da las coordenadas respecto a V2 de la imagen. Y por cierto, esto es un elemento de V2, claro, porque es la imagen de un elemento. Primera utilidad. Así que, moraleja, me da lo mismo que me dé F que me dé una matriz y dos bases, ¿verdad? Porque yo puedo calcular la imagen de cualquier elemento, ¿a que sí? Sí, lo sé, voy muy lento, yo me voy a dar más rápido. Segunda utilidad. Segunda utilidad. Vale, la primera utilidad está bien. ¿Dudas? Segunda utilidad. ¿Se acuerdan que antes hablábamos del Kerr y no sé qué historia y no sé cuánto, no? Que si era un subespacio del V1, ¿verdad? Pues se puede calcular el Kerr. Podemos calcular el núcleo usando esa matriz. ¿Cómo? Pues mira, recordando la definición y el apartado 1. Y esto, recordando la definición del núcleo y lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el núcleo que son los elementos de V1 cuya imagen es el 0. Me lo dijeron ustedes, ¿verdad? Y en el apartado 1 vimos cómo calcular la imagen de algo. ¿Verdad? ¿Sí? Pues entonces, el que será el V1, tal que al hacer esta cosita por aquí y multiplicar allí, me da 0. ¿Pero cuáles son las coordenadas del 0? Una columna de boliche, ¿verdad? Pues eso es lo que hay que poner. Pues mira, serán aquellos elementos cuyas coordenadas en la base B1, cuando yo multiplique por la matriz, me dé una columna de 0. A que estoy reescribiendo el 1, en este caso, justo donde yo quiero poder ver que me dé 0. ¿Verdad? Pero yo creo que no es la primera vez que ven en su vida esto de aquí. Una matriz multiplicada por un vector columna igual a otro vector columna. ¿Eso qué es? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones y tú una columna de boliche, un sistema de ecuaciones homogéneo, de los que siempre tiene solución, por ejemplo, la 0. Claro que el 0 están todos los subespacios, que lógico, claro, tiene que ser, ¿no? Vale. Y esto, cuando uno da subespacio, significa que te están dando el subespacio en... Te pueden dar un subespacio, te puede dar de dos formas. En paramétrica, dando un sistema generador, o en implícitas, hay que lo llama cartesianas, o implícitas, que es lo mismo, que es cuando te lo dan como solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué te está dando la matriz? Las ecuaciones implícitas o cartesianas. ¿Verdad? Y esa matriz tiene esa información también. Qué guapo. Ecuaciones implícitas. Yo lo suelo llamar implícitas, pero también hay que lo llama o cartesianas. O sea, que esa matriz tiene más información. Por cierto, en el primer cuatrimestre vimos algún teorema que relacionado con la resolución de sistemas de ecuaciones. Teorema de dos señores. El francés y el alemán. Rouchet-Frobenius, sí, Rouchet-Frobenius. Que me dice que para que un sistema sea compatible, el rango de la matriz y el de la ampliada tienen que ser iguales, pero niños, si la matriz, si el sistema es homogéneo, no haga la ampliada, porque vamos a perder el tiempo, ¿verdad? Porque con una de cero el rango no va a cambiar, ¿verdad? Y te dice cuántos parámetros hay que usar para describir el conjunto de soluciones. ¿Cuántos parámetros te dice? Número de variables menos el rango de la matriz del sistema, ¿verdad? Así que yo puedo describir este conjunto de soluciones con el número de variables menos el rango de la matriz del sistema. ¿Vale? ¿Cuánto me va a salir, por tanto, la dimensión del núcleo? ¿Vale? Sí. Pues tantos como parámetros necesitamos. Y me voy a permitir que la llame A a esta matriz, porque estoy aburrido de escribir todo este rollo. Esta es la matriz. Seguro que ustedes ya llevan haciéndolo 15 minutos, pero bueno. La dimensión del núcleo es el número de parámetros que tú necesitas al resolverlo por Rouchet-Frobenius. ¿Por qué? No sé si lo han visto ya, seguro lo han visto, sé que lo han visto. Pero cuando uno resuelve por Rouchet-Frobenius, no va poniendo el parámetro y no le sale siempre libre. Es que siempre sale libre. ¿Vale? Madrid se lo demostró, estoy hablando solo de la intuición, ¿vale? Pero cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones usando el teorema de Rouchet-Frobenius y toma el número de parámetros buenos que te dicen Rouchet-Frobenius,
pues el sistema siempre sale libre. Y por lo tanto siempre sale base. ¿Vale? Por lo tanto la dimensión es n menos el número. ¿Bien? Bien. Pero es que las emociones no acaban aquí. ¿Por qué? Porque hemos hablado del núcleo, ¿verdad? Y nos pasa que la matriz A, o sea, esta cosa, nos da las ecuaciones implícitas, cartesianas, del núcleo, ¿verdad? Vamos a dar la imagen, a ver qué pasa. Ustedes ya lo saben, pero yo estoy emocionado. 3. Para calcular la imagen, ¿tendrá alguna relación calcular la imagen de F con esto? Pues bueno, les recuerdo un resultadito, ¿vale? Miren, si F de V1 en V2 es aplicación lineal, y yo tengo un sistema generador de V1, un sistema generador cualquiera de V1, lo voy a llamar Z1 hasta ZT, porque no sé cuántos elementos tiene. T, vamos a poner, ¿vale? Otra letra, no sé cuántos tiene, puede tener muchísimos. No estoy diciendo que sea base, estoy diciendo que es sistema generador, ¿verdad? ¿Cómo escriben ustedes el espacio generado por esto? Me aventuro. ¿El espacio que generan ellos? Ah, perfecto. Pues decir que sistema generador es decir que esto es exactamente V1. ¿No? Que lo que generan es todo V1 es lo mismo decir que son generadores de V1. ¿Sí? Pues si yo tomo un sistema generador de V1, entonces las imágenes generan la imagen, el resultado. Sí, ¿no? No me miren raro que yo sé que eso lo saben. ¿No? Si yo tengo un sistema generador del primer espacio y le hago F a todos los elementos, eso me genera la imagen, ¿verdad? No sé si es libre o no, habrá que mirar si son libres o no, a veces lo será, a veces no, depende de que sea F, que sean los elementos que he leído, etcétera, etcétera. Bien, en nuestro contexto, lo que estamos hablando nosotros hoy, ¿saben algún sistema generador de V1? La base, gracias. Estaba contándose un 1, 2, nadie me dice nada. Vale, V1 es el sistema generador de V1, ¿no? V1 como V1 es el generado por la base, se llama 1, las letras de V1. ¿Verdad? La dimensión era n y las letras de la base se llamaba U1 u n, ¿no? Esto era lo que se llamaba V1, la base de V1, ¿verdad? Entonces, la imagen de F, por el resultado que les acabo de escribir aquí a la izquierdita, estará generado por las imágenes de estas cosas. ¿Sí? Y cuando a mí me dan un subespacio generado por ciertos elementos y me preguntan, ¿cuál es la dimensión de esa mierda, de esa cosa, no? ¿Yo qué hago? Pues mire, yo lo que hago es lo siguiente. Elijo mi base favorita de ese espacio. Y pongo el primer vector, sus coordenadas respecto a mi base en la primera columna. El segundo vector, las coordenadas respecto a la base en la segunda columna. El tercer vector en la tercera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y me creo una matriz. ¿Vale? Pues la dimensión del espacio que genera es el rango de esa matriz. ¿Verdad? Pues miren, raro, que es lo que hacen todos los días, ¿no? ¿Vale? Ese teorema Mariví lo bautizó. Yo lo suelo llamar teorema del rango. ¿Vale? Les cuento por qué lo llamo el teorema del rango. Por el primer año que di clase, aquí en la laguna, yo no le puse nombre, le llamaba el teorema S, ¿no? Y en el examen, 3 alumnos pusieron por el teorema de Nacho, tenemos que digo que se nos enfada la gran cochilla y todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Que llegaron antes. No es el teorema de Nacho, yo le llamo el teorema del rango, no sé si tiene nombre oficial, pero lo entendemos, ¿vale? Entonces, la dimensión de la imagen de F es el rango de una matriz. ¿De qué matriz? Coge tu base favorita y pon las coordenadas de esto respecto a la base. Las coordenadas del segundo respecto a la base. Las coordenadas del tercero respecto a la base. Y las coordenadas del último respecto a la base. Mira, estos elementos, ¿dónde son? De V2, ¿verdad? ¿Y qué base tengo yo en V2? V2, pues te pondré las coordenadas de F de U1 respecto de V2. Las coordenadas del segundo respecto de V2. Y las coordenadas del último respecto de V2. ¡Coño, si ya lo hice! Se llama la matriz A.
¿Verdad que eso fue lo que hice para construir la matriz A? Hice las imágenes de los elementos de la base y los puse por columna sus coordenadas respecto a B2, ¿verdad? Entonces, la dimensión de la imagen, que es el rango, de A. Qué bonito. Entonces, la dimensión de la imagen de F, igual al rango. ¿Por qué? Por todo este razonamiento que yo les he dicho, ¿verdad? Por el teorema, vamos a llamarlo del rango, teorema del rango. Y esto, el de antes era por el teorema de Ruchet-Froveni, ¿se acuerdan? Lo de antes, lo del Kerr, perdón, se me olvidó escribir. Vale. Y por cierto, si yo quisiera sacar una base de la imagen de F, pues me bastará con elegir las columnas que son linealmente independientes, ¿no? ¿Sí o sí? Asiéntame, carajo. Vale. Bien. Y ahora el teorema más bonito de todo primero de carrera, digan lo que digan los de análisis y los de geometría, es que si yo sumo este numerito de aquí, o esto, que es lo mismo, ¿verdad? Y este numerito de aquí, ¿qué me da? N, ¿no? La dimensión de V1. Y ese es el teorema bonito de todo primera carrera. ¿Por qué? Porque reúne un montón de cosas que sabemos de los sistemas de ecuaciones, de los espacios vectoriales, de los subespacios, de todo, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué es malla? ¿Por qué? Esto es un subespacio del primer espacio de V1, ¿verdad? Y este es un espacio del segundo de V2. ¿Por qué al sumar las dimensiones tiene que dar algo? Pues lo da. Y la mayor magia de todo, bueno, lo voy a escribir porque me emociono, me saltan las lágrimas y de todo. Teorema gordo, peludo. Teorema. Dimensión. Fórmula de las dimensiones del núcleo. Para la dimensión de la imagen. Es n, pero por cierto la dimensión de V1. De V1. ¿Se ve el 1? Espero que se vea también en los exámenes de ustedes, ¿vale? Como yo veo un 2, les muerdo. ¿Vale? La dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen es la dimensión de V1. ¿Vale? Y es magia, que por qué su espacio de aquí y otro espacio de allá, su suma de dimensiones, ¿qué relación tienen? Pues mira esa, qué bonita. Y otra cosa que hace que sea mágica, espérate, a ver si me escribieron algo interesante por aquí. Aplausos. Conténganse los aplausos. Y otra cosa que me parece magia. Para demostrar esto, yo uso una matriz, ¿verdad? La matriz asociada a F respecto a una base B1 y una base B2. ¿Alguien ve la matriz en este enunciado? ¿A que no? Metemos un artilugio, se llama matriz, que nos ayuda a estudiar toda F y nos ayuda a demostrar un resultado en el que no aparece la matriz. Conclusión, el resultado no depende de la matriz. Porque el núcleo de F y la imagen de F no dependen de la matriz, ¿no? La matriz nos sirve para calcularlos, pero no depende de la matriz, dependen de F, nada más. ¿Sí? Qué guay. Qué bonito ese resultado. Bueno, si quieren, claro, además, esta dimensión de la imagen de F, venga, para que se vea dónde está la matriz, es el rango de A, el rango de A, y lo voy a escribir en la matriz, queda muy estrecho, además, rango, matriz de F respecto de B1. Por cierto, si yo cambio las bases B1 y B2, ¿no? La F no la cambio, pero cambio las bases, porque yo he podido hacer este juego desde el principio con otras bases, ¿no? ¿Verdad? La imagen de F va a cambiar. Claro que no, porque es la misma F, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a pasar al rango de esa nueva matriz cuando yo cambie las bases? Permanecerá invariante, ¿verdad? O sea, teorema, proposición, si cambio las bases, siempre y cuando deje la misma F, el rango no cambia. ¿Vale? Bien. Bien. Más cosas. Más cosas, ¿verdad? Qué guapo, sí. No sé dónde escribir, me falta pizarra.
¿Puedo borrar la fórmula más preciosa del mundo? ¿Sí? Vale. Otra cosa más guapa. Teorema, proposición. Volviendo hace 30 minutos, vimos que F era monomorfismo, era inyectiva. Si solo sí, el núcleo era el 0. Si solo sí, la dimensión del núcleo es igual a 0, ¿no? Estoy volviendo 30 minutos para atrás. Pero ¿cuánta es la dimensión del núcleo? N menos el rango de A. ¿Cuándo vale esto 0? Sí, solo sí. ¿Verdad que sí? Porque esto solo va a valer 0 cuando el rango de A sea igual a n. Nada más, ¿verdad? Bien. Por cierto, hay una matriz M por N. ¿Verdad? Si el rango es n, ¿qué puedo decir entre m y n? ¿Qué relación hay? Quiero pensar que escuché n es menor, ¿verdad? Sí, vale, sí, escuché bien. Vale. Una matriz 3 por 5 no puede tener rango 5 porque tiene menos filas, ¿verdad? Tendrá como mucho el rango el número más chico entre la fila y la columna, ¿verdad? Si el rango es el número de columnas, pues significa que tiene más filas que columnas. ¿Sí? Vale. Por cierto, esto es solo una implicación, esto no es sí, solo sí. Cuidado, ¿no? Que una matriz sea 5 por 3 no significa que el rango sea 3, ¿no? Puede ser 2, puede ser 1, puede ser 0, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es más que 3, es lo que estoy diciendo. ¿Sí, no? Qué bueno. Si F es dimorfismo sobre... Bueno, antes vimos que si la imagen es todo V2, pero en términos de las dimensiones es que la dimensión de la imagen sea la dimensión de V2, ¿verdad? Pero la dimensión de la imagen, ¿dónde está? Por el teorema del rango, es el rango de A. Si yo quiero que esto sea igual a la dimensión de V2, a M, pues lo que necesito es que el rango de A sea M. En particular, como una matriz M por N, lo que me implica esto, por el mismo razonamiento que antes, es que N tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Verdad? De nuevo, esto no es un sí, solo sí, esto es un implica. Esto sí es un sí, solo sí, pero en cambio esto solo un implica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me puedo quedar tranquilo? Vale. Inyectiva y sobreyectiva, no hemos hablado de las biyectivas, ¿no? Vamos a dedicarle 2 minutos a las biyectivas. F es biyectiva, aplicación lineal biyectiva, aplicación lineal biyectiva, que se llama, ¿cómo se llama la aplicación lineal biyectiva? Isomorfismo. Exacto, isomorfismo. Pues miren, como biyectiva es inyectiva y sobre, ¿no? Por definición, ¿cómo tiene que valer el rango de A? M por ser inyectiva y M por ser sobre. ¿Sí? Sí, ¿no? Estoy poniendo los dos apartados anteriores, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las matrices M por N, donde M es igual a N? Cuadrado. Cuadrada, ¿verdad? Si tiene las mismas filas que columnas. Pues en particular tiene que ser cuadrada. Oye, ¿y una matriz cuadrada piensa en una matriz 5 por 5? ¿Y de rango? También 5. ¿Te puedo decir? Una matriz cuadrada de rango lo máximo que se puede. Tiene inverso. Su determinante es distinto de 0 para que el rango sea máximo y por lo tanto tiene inverso. ¡Wow! A cuadrado e invertible. Invertible. Vamos a volver 3 meses para atrás. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en el primer cuatrimestre qué aplicaciones tienen inversa? Una aplicación tiene inversa si solo sigue biyectiva. Y ahora nos está saliendo
que la matriz asociada tiene inversa. ¿Casualidad? No creo, ¿no? Por cierto, ¿alguien se atreve a decir cuál será la inversa de esta matriz? La matriz de la B2 al B1. ¿De qué aplicación? De la F. ¡No! F solo va de V1 a V2, ¿no? De la De inversa. la inversa. Exacto, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. ¿Vale? No se emocionen, mañana pasa eso, ¿vale? Hoy no. Vale, entonces, lo que va a pasar es que si tenemos una aplicación biyectiva, tiene una aplicación inversa, ¿no? Primer cuatrimestre. Cualquier aplicación biyectiva tiene inversa, ¿vale? Lo que va a pasar, segundo cuatrimestre, es que esa también va a ser lineal. ¿Vale? De esta yo puedo calcular su matriz respecto a B1, B2 de F. Pero de la inversa, como también es lineal, puedo hacer la matriz de B2 a B1. Claro, porque va al revés, ¿no? Va de V2 en V1, pues considerar la base B2 en la base B1. Y lo que va a pasar es que una matriz va a ser inversa de la otra. Los pelos como escarpias. Vale. Entonces ya les puedo decir, ya sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos aquí. Hasta aquí, ¿no? Esto ya no he dicho nada nuevo hoy, creo. ¿No? Lo he escrito con otras palabras, a lo mejor, pero he dicho lo mismo que ya sabía. ¿Vale? Ahora decir, ¿a dónde vamos? ¿Vale? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y casi todo el cuatrimestre lo que nos queda es esto que voy a mencionar así en dos frases. ¿Vale? La primera es, mira, yo tomo B1 y B1', bases de B1 y B2, B2', bases de V2. ¿Vale? Y tomo una F de V1 en V2. ¿Qué relación hay? Hay entre la matriz de F respecto a la base B1 y B2 y la matriz de F respecto a las bases otras. Entonces, si yo cambio las bases y tomo la misma F, las matrices cambiarán, ¿verdad? Y queremos saber qué relación hay entre estas dos matrices. Sabemos algunas cosas. ¿Qué sabemos? Tiene el mismo rango, mucho más temprano. Eso está muy bien, está genial. Mucho antes. ¿De qué tamaño es esta matriz? M por N. ¿Y esta matriz? Del mismo. Pues tiene el mismo tamaño. ¿No? Lo sabemos. Ah, tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. Y es muy básico, pero bueno, lo que quiero decir. Lleguemos a cosas difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque B1 y B1', como son ambas bases de V1, ambas tienen n elementos, ¿verdad? Y ese número n me dice el número de columnas de estas matrices. Y en cambio, estas dos bases de V2, porque el teorema me dice que todas las bases tienen el mismo número de elementos, ambas tienen n elementos, ¿verdad? Y ese es el número de filas de estas matrices. Pues ambas son m por n. Con el mismo m y con el mismo n. Bien. Y la segunda, ya me lo dijeron ustedes, tienen el mismo n. Y es muy raro. Vale. Eso es lo que sabemos. Cosas que no sabemos, pero que intuimos. Yo creo que lo intuimos. Niño, cambiaste la base. Y Maribel tiene una cosa que se llama matrices de cambio de base. Pues si cambiamos la base, las matrices de cambio de base tendrán algo que decir ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pues por ahí van los tiros. Lo concretaremos mañana o pasado, esta semana. ¿Vale? Eso lo intuimos, ¿no? Si no, nos damos una matriz de cambio de base. ¿Vale? Y la segunda. De todas las matrices de F, de todas las matrices de F, ¿cuál es la más simple?
¿Cuál es la más fácil, la más bonita, la más simple? Esa pregunta es un poco vaga, ¿por qué? ¿Qué significa que es una matriz sea simple, ¿no? Que es una matriz más simple que otra, no está muy claro, ¿verdad? ¿No? Pues yo qué sé, tenemos que describir bien qué queremos decir que sea simple. Pues yo digo, por ejemplo, ¿no? Que si yo tengo que trabajar entre esta matriz 3, 7, menos 5, 8, 4, 1, 7, 3, 2. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Con cuál prefieren trabajar ustedes? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces vamos a decir que simple es la que más ceros tenga, por ejemplo. Me parece muy razonable, ¿verdad? ¿Sí? Pues de todas las matrices de la misma F, yo no cambio la F, pero quiero cambiar las bases. ¿Cuál es la más simple que puedo encontrar? Pues miraremos eso también. ¿Vale? Por cierto, yo sé que todas tienen el mismo rango, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si el rango es 2, como mucho, muy simple, tendría dos numeritos que no son 0, ¿verdad? Porque si no, no vas a tener rango 2 en la vida, ¿verdad? La más simple que a uno se le puede ocurrir de las matrices 3×3, ¿de rango 2 cuál es? La identidad no, porque la identidad no tiene rango 2. Si fuese el rango 3, sí, ¿no? De la matriz 3×3. La que tenga rango 2 es la más simple. Sí, muy parecida a la que yo escribí. De hecho, lo escribí ahí, pero aquí se cambiaron mejor. Esta es la más simple que a mí se me ocurre, ¿verdad? ¿Vale? Y la pregunta es, ¿podré buscar las bases para que me cuadre esa matriz? No se pierda el próximo episodio. Pues lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos mañana.